Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos al sermón que hemos preparado para este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Y aprovechamos esta bendición para poder dar un saludo a nuestros hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que cada uno de los hermanos de las diferentes congregaciones en Latinoamérica, como a cada seguidor y estudiante de Academia Cristo. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma vamos a meditar el evangelista Juan, en el capítulo 2, los versículos del 13 al 22. La Biblia nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el evangelista Juan nos trae el tema con este sermón: hermanos, por Jesús somos verdaderos adoradores. En 2 de Samuel capítulo 7, los versículos 12 y 13 leemos: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi padre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Estas palabras fueron dichas al rey David. Él quería construir un templo para Dios, pero el plan del Creador era diferente. Él había escogido al hijo de David, Salomón, para que pudiera construirlo. Es por esto que la Biblia nos relata cómo Salomón empezó la construcción del templo, y para esto hizo un pacto, contrató a los fenicios y especialmente con el rey Hiram, el rey de Tiro, para que pudiera ayudarle en la construcción del templo. Los fenicios eran expertos en construcción, habían construido templos como el de Tiro y el de Chipre. También era conocido sus construcciones de mercados y también de obras portuarias. Vemos cómo Hiram envió madera de cedro y también madera de ciprés por vía marítima, y así como expertos en metalúrgica, entre ellos a Hiram Abib. También canteros, albañiles y carpinteros. Salomón pagaba a ellos con trigo y aceite. También, para poder conseguir la obra de mano necesaria, podemos ver que el rey decretó leva en todo Israel, y la leva de 30,000 hombres. La palabra leva significa un impuesto de trabajo. Él dijo a su pueblo que necesitaban trabajar en hacer el templo de Jerusalén. Pero también tuvieron a 150,000 cananeos que fueron forzados como cargadores y cortadores.
El templo en toda su construcción duró 7 años. Y la Biblia en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 65 nos enseña que se inauguró con una gran festividad que duró 14 días. El diseño del templo tenía los ciertos lineamientos del tabernáculo. El edificio principal tenía una forma oblonga, es decir, alargada, la cual estaba dividida en 3 partes. La primera parte era el pórtico o vestíbulo. La segunda parte estaba el lugar del ministerio sacerdotal. Y la tercera parte, lo que llamamos y conocemos como el lugar santísimo. En cuanto al mobiliario del tabernáculo, encontramos que fueron reproducidos en el templo, pero tenían distintas dimensiones a los originales, a excepción del arca del pacto, que todavía existía y la tenían. Pero usted y yo, cuando estamos estudiando la historia del pueblo de Israel, como nos damos cuenta de su pecado, al igual que las consecuencias del mismo y las guerras que sucedieron, pues aprendemos como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, pues tomó el altar y lo destruyó. Y luego Ciro, rey de Persia, permitió de que pudiera ser reconstruido el templo. Pero en el Evangelio para hoy podemos ver cómo los judíos hablan de la reconstrucción que duró muchos años. Y estaban hablando del tiempo de Herodes el Grande. Él empezó la construcción o la reconstrucción de este templo en el año 20 antes de Cristo y lo completó en el año 64 después de Cristo. Y luego nos damos cuenta cómo los romanos lo destruyeron en el año 70 después de Cristo. Podríamos pasar horas y horas hablando de todos los acontecimientos que sucedieron alrededor del templo, dentro del templo de Jerusalén, y tal vez días hablando de la historia secular que está alrededor de este templo. Pero hoy estamos parados frente a este evangelista Juan, que nos enseña en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, por medio de este pasaje, cómo el templo estaba viviendo una purificación interna, porque ese lugar ya no estaba cumpliendo el propósito por el cual fue hecho, el cual era nombrar o adorar el nombre de Dios. El Evangelio de Juan nos muestra el problema. Nos dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Este mismo pasaje nos muestra que esto sucedió en la fiesta de la Pascua. Y usted y yo, como conocedores de la Biblia, sabemos que esta era una de las fiestas principales de los judíos, los cuales ellos celebraban cómo sus antepasados salieron libres de la esclavitud de Egipto, y para celebrar esta fiesta ellos seguían los lineamientos que se daban en el libro de Éxodo, de Levítico y Deuteronomio. Pero ¿qué nos presenta Juan en estos pocos versículos? Que en verdad los judíos no tenían esa preparación personal para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua. El amor condicional, el egoísmo y el facilismo terminaron siendo aquellos que guiaban la adoración a Dios. Y esto nos muestra muy bien cómo estaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Una vida en su adoración que estaba tendiendo a morir. Realmente Jesús vivió esta situación en el templo al inicio de su ministerio y al terminar su ministerio. Por eso la Biblia nos presenta en la misma fiesta de la Pascua que esto sucedió en 2 acontecimientos diferentes. Pero cuando nosotros estamos viendo esta circunstancia, necesitamos hacernos estas preguntas. ¿Cómo estamos preparados para celebrar la Pascua? ¿Celebramos Cuaresma, Semana Santa y Pascua por tradición? ¿O nuestras vidas son constantemente una adoración a Dios? Es el momento que podamos usar
como espejo el segundo y el tercer mandamiento. ¿Por qué el segundo? Porque ese es el que tiene que ver con la adoración a Dios, con la invocación del nombre de Dios. Y el tercero, porque nos enseña cómo adorar a Dios, no en las formas, sino en cómo está nuestro corazón frente a la adoración. Pero nos damos cuenta y reconocemos que usted y yo no merecemos adorar a Dios, porque nosotros somos personas que también hacemos muchas de nuestras cosas espirituales, más bien por costumbre que por convicción. En verdad, nosotros cuando celebramos ciertas fechas o recordamos ciertas fechas, olvidamos cuál es el propósito de la celebración de esta. Nosotros, en verdad, necesitamos reconocer que ponemos freno a la obra del Espíritu Santo, no solamente en nuestra adoración diaria, porque mostramos que no hemos tenido amor hacia Dios y hacia el prójimo, teniendo nuestro amor condicional y también nuestro egoísmo, creyendo de que nosotros merecemos todas las bendiciones de Dios y tratamos a Dios, su nombre y su palabra como nuestros esclavos, haciendo de que Él haga o queriendo mostrar de que Él necesita actuar de acuerdo a nuestra voluntad. Y por eso usted y yo, que hemos pecado hacia la adoración a Dios, merecemos ser castigados también en el infierno del fuego eterno. Todo este problema que estamos viendo con el evangelista Juan está en nuestro corazón, está en nuestro orgullo pecaminoso, porque ese orgullo pecaminoso aún vive dentro de nosotros. Pero hoy es un día muy especial, al igual que cada día de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, encontramos una pregunta retórica. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Lo que ha hecho el Espíritu Santo desde el día de nuestro bautismo es increíble. Cómo nos ha llevado a la fe en Cristo Jesús, en nuestro Salvador. Hoy nosotros estamos reconociendo que no adoramos a Dios como Él quiere que le adoremos, que nuestras vidas están corrompidas por el pecado, pero el Padre en los cielos nos ve a través de Jesús como verdaderos adoradores, que le adoramos en espíritu y verdad. Esto lo ganó Jesús por nosotros, y es cuando Él hizo azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces acá los discípulos se acordaron lo que decía la Biblia: el celo de la casa o el celo de tu casa me consume. Y este celo que mostró Jesús acá es cumpliendo perfectamente el segundo y el tercer mandamiento, por amor a usted, por amor a mí. Es por Jesús, por este celo que tuvo Jesús, es que usted y yo hoy somos perdonados y somos llamados verdaderos adoradores. Podemos ver cómo Él evitó que nuestro cuerpo fuera castigado en el infierno. Y recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ya que fuimos librados de ir al infierno, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros únicamente confiando en la vida perfecta de Cristo, que es por Él que somos perdonados. Cuando escuchamos la primera lectura para este día, tomada del libro de Éxodo, aprendemos cómo Dios dio los mandamientos, los 10 mandamientos a su pueblo para que vivieran conforme a ellos. Esos mandamientos también son dados a nosotros para que vivamos conforme a ellos, pero
perfectamente. Y hoy reconocemos que no cumplimos estos mandamientos perfectamente. Pero Jesús sí lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y esto lo demostró adorando perfectamente al Padre en los cielos. No solamente acá, teniendo amor y buscando respeto por el templo, sino también en su vida perfecta, que fue una vida de adoración constante y perfecta para que usted y yo hoy seamos perdonados. Pero los judíos que no creían en Jesús estaban pidiendo señales. Y es acá donde Jesús les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estos versículos nos enseñan cómo Jesús limpió nuestro cuerpo, nuestro templo. Y esto lo hizo limpiando nuestro pecado, yendo a la cruz, y con su sangre preciosa nos limpió. Y es por esto que el Espíritu Santo hace que usted y yo, por los méritos de Cristo, seamos verdaderos adoradores de Dios en espíritu y verdad. Cada vez que estamos cerca a la Semana Santa, cada vez que estamos cerca a la Pascua, recordamos cómo estos domingos hemos estado preparándonos, recordando cuál es el sentido de estas fiestas. Y no las celebremos por costumbre ni por tradición. Celebrémoslas siempre conectados al agradecimiento a Dios, que no nos dio lo que merecemos, sino lo que necesitamos, que nos libró de ser castigados en el infierno eterno, y cómo Jesús sufrió y murió y resucitó para que usted y yo hoy seamos llamados hijos de Dios. Es por esto que no solamente vamos a adorar a nuestro Dios cuando estamos, como en este momento, escuchando de la palabra de Dios, o cuando estamos en nuestros templos alrededor de los medios de gracia, como el Evangelio y los sacramentos. Adoremos a Dios cada momento de nuestras vidas. Y esto lo hacemos teniendo en cuenta lo que nos enseña el Salmo 19, que fue el salmo que usamos en este día. El versículo 7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esta ley de la cual habla este versículo es la palabra de Dios. Ella es la que nos ha convertido a nosotros en verdaderos adoradores. Ella nos ha enseñado el testimonio de Dios que no cambia. Y ella también nos dice y nos ha hecho a nosotros sencillos. ¿Y qué significa ser sencillos? En el idioma hebreo, esta palabra significa que somos de fácil enseñanza. Es lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Primero que todo, nos ha enseñado y nos ha dado la fe en Cristo Jesús. Es por Jesús que somos verdaderos adoradores. Y mostramos que somos verdaderos adoradores cuando en diferentes circunstancias de nuestras vidas, cuando en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestro comportamiento en la iglesia, en nuestro comportamiento en la calle, hacemos esta pregunta: ¿qué me dice Dios en su palabra? Y es acá donde es importante conocer los mandamientos, la aplicación a cada uno de ellos, porque ellos nos guían para poder saber dar una respuesta, nos guían para saber qué pensar, nos guían para saber qué decir y también nos guían para saber qué hacer. Y cuando tenemos esta conexión con la palabra de Dios en cada momento de nuestras vidas, es donde Él siempre, por los méritos de Cristo, nos ve como verdaderos adoradores,
porque una vez más, usted y yo no vamos a ser cristianos que adoramos a Dios solamente en Cuaresma, en Semana Santa o en la Pascua. Vamos a adorar a Dios en cada momento de nuestras vidas, y esto siempre conectados a la palabra de Dios, porque los incrédulos van a ver aquí señales en nuestras vidas de que en verdad Dios sí existe, y también podemos ver cómo Dios quiere que estos incrédulos sean convertidos por el poder del Espíritu Santo, usando la palabra y los sacramentos, en verdaderos adoradores. Que el Espíritu Santo conceda de que usted y yo seamos estos adoradores hasta el último día de nuestras vidas. Amén.